Estábamos resolviendo el siguiente ejercicio. Tenemos un conjunto A que nos dice que X pertenece a los reales, tal que X es menor a 3. Entonces, este conjunto yo lo deseo representar en intervalos, en forma de intervalo. Entonces, podés construir una recta numérica y hacemos este gráfico como para guiarnos. No es necesario hacer este gráfico, porque algunos lo hacen de forma directa, ¿sí? El que desea lo hace este gráfico, que no, no pasa nada. Entonces, nos damos cuenta que X es menor a 3. ¿Cómo lo puedes representar en intervalo? Lo escribís de la siguiente forma. X pertenece desde menos infinito hasta 3 abierto. Recordemos que los infinitos, vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar lo del secundario. El infinito siempre va entre paréntesis, nunca va entre corchetes porque el infinito siempre es abierto, ¿sí? El número 3 en este caso va entre paréntesis porque acá vos tenés un círculo sin pintar y además de eso vos no tenés la raya en la parte inferior. Vos únicamente tenés X menor a 3. Después vamos a ver otro ejercicio donde tenga la raya en la parte inferior, ¿sí? Y entonces en ese caso cambia. Ya no se escribe entre paréntesis, se escribiría entre corchetes. Veamos un ejemplo que sea mayor. Lo vamos a escribir como ejemplo número 2. Nos dan un conjunto B. X pertenece a los reales tal que X es mayor a menos 2. En este caso no vamos a hacer una recta numérica, directamente lo vamos a escribir en forma de intervalo, este conjunto. X pertenece, como nos dice que X es mayor a menos 2, entonces X pertenece desde menos 2 abierto hasta más infinito. Los infinitos siempre es abierto. Acá es abierto porque no aparece la raya en la parte inferior. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ejemplo número 3. Podríamos pensar en un conjunto C y decir X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual a 5. En este caso nos dice que X es mayor o igual a 5. Entonces vos podés decir X pertenece desde 5 cerrado hasta más infinito. Observen la gran diferencia en el segundo ejercicio con el tercero. En el segundo va paréntesis porque no aparece la raya en la parte inferior. En cambio, cuando aparece una raya en la parte inferior, va entre corchetes. ¿Qué significa que vaya entre corchetes? Significa que estás incluyendo ese elemento, porque dice que X es mayor o igual a 5, o sea que el 5 cuenta. Pero en el caso de arriba, el número 2 no está considerado. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a resolver un ejercicio de la guía que es muy importante, ¿sí? Sería bueno que ustedes traten de resolver todos los ejercicios de la guía 1, pregunta 9, porque son muy importantes. Vamos a resolver algunos, ¿sí? Después los otros quedan para ustedes. Y la próxima clase, obviamente, vamos a continuar con la guía número 1, ¿sí? Hoy prácticamente vamos a terminar toda la parte teórica y el próximo jueves vamos a resolver puros ejercicios, ¿sí? Ahora también resuelvo algunos, como para que se entienda. Ejercicio número 9. Estamos en la guía número 1. Vamos a resolver el ejercicio 9A. Nos dan un conjunto A mayúscula. Ojo, este ejercicio de la guía 1, ¿sí? X pertenece a los reales tal que X multiplicado por X más 1 te queda mayor o igual a 0. Bien.
Primero, resaltemos lo más importante de este ejercicio. X multiplicado por X más 1 nos tiene que resultar mayor o igual a 0. ¿Qué nos pide en este ejercicio? Lo que nos pide en este ejercicio, número 9, es encontrar todos los valores de X que cuando yo reemplace en esta expresión matemática me dé mayor o igual a 0. Eso es lo que nos pide. Entonces uno se pone a pensar y el número que se nos viene en mente que cumple esta condición es el menos 1. Podría ser el 0 también, ¿sí? Porque si X vale 0, lo reemplazas acá, te queda 0 por cualquier número, te da 0. ¿Y 0 es mayor o igual a 0? Sí. Y si pensás en el menos 1 más 1 te da 0. 0 por cualquier número te da 0. Pero el 0 y el menos 1 son los únicos que cumplen con esta condición. No. Lo que yo necesito saber es todos los números reales que cumplan con esta condición. Entonces vos pensarás, me voy a pasar toda una vida pensando en todos los números que cumplan con esta condición. Y sí, entonces por eso existen procedimientos matemáticos para poder encontrar todos aquellos elementos que cumplen esta condición. Entonces, ¿cómo resolves este tipo de ejercicio? Primero, cada factor lo igualás a 0, porque lo que nosotros vamos a hacer es encontrar puntos críticos. Una vez que nosotros encontramos puntos críticos, les voy a enseñar el día de hoy a utilizar la regla de signos. En el secundario, quizás ustedes lo han resuelto de otra forma. Genial, si lo quieren manejar de esa manera, no hay problema, pero les voy a enseñar otra forma. El X, es decir, cada factor lo igualás a 0 por separado. X es igual a 0. Acá no hay nada que resolver porque ya está despejado X. Ahora seleccionas el paréntesis, X más 1 igual a 0. Despejas X y nos queda que X vale menos 1. Vamos a encontrar ahora los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Veamos. Los puntos críticos son estos dos valores que nosotros hemos encontrado. El menos 1 y el 0. Estos dos números son los puntos críticos. Y se preguntarán, ¿qué significa un punto crítico? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, cuando lleguemos al tema de derivadas. Bien. Construís una recta numérica. Menos infinito, más infinito. Vamos a ubicar los dos puntos críticos. Los puntos críticos son el menos 1 y el 0. Bien, ahora, el menos 1 y el 0 lo vamos a pintar. Ahora les explico por qué. ¿Por qué lo pintamos? Lo pintamos porque acá no dice mayor o igual. Por esa razón lo estamos pintando. Si el ejercicio fuera únicamente mayor, entonces estos dos círculos van sin pintar. Bien, ahora les voy a enseñar una regla que quizás no lo vieron en el secundario o lo vieron pero de distinta forma y se aplica de la siguiente manera. Se le llama la regla de signos. Nosotros comenzamos siempre de derecha a izquierda. Vamos a escribir un signo arriba. ¿Sí? Pero ¿con qué signo vamos a arrancar? ¿Con el signo más o con el signo menos? ¿Cómo lo vamos a saber? Con los signos de X. No se asusten, por favor, si no entienden del todo este ejercicio, porque después voy a hacer 2 o 3 más ejercicios y todos terminan comprendiéndolo, ¿sí? Porque quizás es un método nuevo. ¿Con qué signo vamos a arrancar en este intervalo? Observas el signo de X. ¿Qué signo tiene X? X tiene signo positivo. ¿Qué signo tiene X en este paréntesis? Tiene signo positivo.
Entonces, más por más, ¿a qué es igual? Más. Más por más es más. Es lo que nosotros sabemos del secundario. Entonces, arrancas con el signo más. Y luego vas intercambiando, ¿sí? Como arrancas con más, acá escribes un menos. Luego, acá escribes un más. Vuelvo a repetir. Se le llama la regla de signos. Arriba de esta recta vos escribís los signos de derecha a izquierda, pero siempre arrancas con el signo que te resulte con la multiplicación de los signos de X. Y siempre vas, digamos, vas intercambiando. Si arrancas con más, el que continúa es menos, y así consecutivamente. Más, menos, más, etcétera. ¿Sí? Bien. No se confundan, por favor, con lo siguiente. Algunos dicen, pero Isaías, ¿por qué escribes arriba un signo más si acá nosotros sabemos que están los números negativos? Ojo, perfecto. En este intervalo existen números negativos, solo que arriba aparece el signo más porque en la parte superior de la recta estoy utilizando lo que se llama la regla de signos, que es lo que me va a permitir resolver este ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Mayores o iguales a cero o menores? Te piden mayores a cero. ¿Y quiénes son los mayores a cero? ¿Los positivos o los negativos? Son los positivos. Entonces pintas toda esta parte. Estoy pintando esta parte porque arriba me aparece el símbolo más. Me aparece el símbolo más por la regla de signos. Yo sé que acá están los números negativos, ese es otro tema, pero estamos utilizando la regla de signos. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? X pertenece desde menos infinito hasta menos 1, como el círculo está pintado entre corchete. Unión, porque vamos a hacer un pequeño salto, desde cero cerrado hasta más infinito. Listo. Bien, les voy a dejar como tarea lo siguiente. Háganlo. Espero que por lo menos el 10% de los presentes lo hagan. Ustedes seleccionen cualquier número de estos intervalos, ya sea de este intervalo o ya sea de este intervalo. Seleccione cualquier número y reemplácelo en la X. Tiene que cumplir con la condición. Ahora, si ustedes seleccionan un valor de este intervalo que está acá, no les va a cumplir. Háganlo en casa. Y se van a dar cuenta por qué la solución o la respuesta a este ejercicio es la unión de estos dos intervalos. Si no lo hacen, como que no se van a percatar de, o sea, de todo esto, porque la mayoría sabe cómo resolver este tipo de ejercicio, pero no sabe qué es lo que está buscando. Hay que saber qué es lo que nosotros estamos encontrando, ¿sí? Estamos encontrando todos los valores de X que pertenecen a los reales que cumplen con esta condición. Es decir, cuando yo lo reemplace sea mayor o igual a cero. Vamos a hacer una pequeña demostración. Un número de este intervalo, de 0 a más infinito, podría ser el 7. Si el 7 lo reemplazas acá, ¿qué te queda? 7. Y lo reemplazas acá, te queda 7 más 1, 8. 7 por 8, ¿cuánto nos da? 56. 56 es mayor o igual a 0, verdadero. Cumple. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes en casa seleccionen valores de este intervalo y se van a dar cuenta que no cumple ninguno. Vamos a resolver ahora otro ejercicio de la pregunta 9, pero en este caso no va a ser producto, ¿sí? Va a ser una fracción. ¿Cómo vamos a resolver digamos, cómo vamos a resolver una inecuación fraccionaria? Lo vamos a resolver con este método, con la regla de signos, pero tiene una pequeña variación, ¿sí? Veamos. Ejercicio C, C mayúscula. Recuerde que estos ejercicios son de la guía. X pertenece a los reales, tal que X dividido por X más 1 es menor o igual a cero. Bien.
Tenemos una inecuación fraccionaria. Voy a escribir nuevamente lo más importante, ¿sí? X sobre X más 1 menor o igual a 0. Necesito encontrar todos los números reales que cumplan con esta condición. Es decir, que esta expresión matemática sea menor o igual a 0. ¿Qué método utilizas? La regla de signos. Quiero hacer una pequeña aclaración. En el grupo de WhatsApp les he compartido la resolución de los ejercicios. Es un PDF, si no me equivoco, con 200 páginas. Eh, Ese PDF lo ha tipeado un profesor de la cátedra, pero cada docente tiene su manera de trabajar. Me parece que lo ha resuelto de otra forma, pero por lo menos les sirve para saber a qué respuesta tienen que llegar. No interesa cuál es el método matemático que nosotros utilicemos, pero la idea es llegar al mismo resultado, ¿sí? Bien, entonces, comenzamos. Vamos a encontrar primero los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Veamos. Entonces, seleccionas el numerador y lo igualas a 0. Ahora, seleccionas el denominador, pero en este caso escribís distinto de 0. ¿Por qué escribimos distinto de 0 y no igual a 0? Recordemos que el denominador nunca puede ser 0. Por esa razón siempre escribís este símbolo matemático que significa distinto, ¿sí? Ahora, lo que tenés que hacer es despejar las variables. La variable x en esta ecuación está despejada, pero en esta segunda, digamos, podríamos decir expresión matemática, no está despejada la variable x, lo vamos a despejar. X es distinto a menos 1. Entonces, nosotros hemos encontrado los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? El menos 1 y el 0. En este caso tenemos dos puntos críticos. Una vez que nosotros tenemos identificados los puntos críticos, vamos a construir una recta numérica. Construimos una recta numérica. Más infinito, menos infinito. Construimos una recta numérica. Escribís el menos 1 y el 0. Veamos, el 0 va con un círculo pintado. El menos 1 va a un círculo sin pintar. ¿Y por qué? Porque el menos 1 es distinto. Y otra cosa más, el menos 1 surge del denominador. Un segundo, vamos a revisar, tenemos una consulta por el chat. Exacto, Nieves. Por ser una división, ¿sí? El denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Siempre. Observemos el caso anterior. El caso anterior era una multiplicación. Ahora es una fracción. Cuando es una fracción, siempre lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Ahora, el menos 1 siempre va a ir abierto. Todos los puntos críticos que surgen del denominador siempre van abiertos. Y todos los puntos críticos que surgen del numerador depende, ¿sí? Como tiene la raya en la parte inferior, entonces va con círculo pintado, porque si esto fuera únicamente menor, esto sería un círculo sin pintar. Ahora, lo que nosotros queremos es utilizar la regla de signos. ¿Con qué signo arrancas? Veamos. ¿Qué signo tiene X arriba? Positivo. ¿Qué signo tiene X abajo? Positivo. Más entre más, ¿cuánto nos da? Más. Entonces arrancas con el signo más. Más. Luego continúa menos. Más. Y listo. No continúo porque ya no existe más intervalos, ¿sí? Si yo tengo dos puntos críticos, obtengo tres intervalos. Y así consecutivamente. Si yo tuviera tres puntos críticos, tendría cuatro intervalos. Bien, ahora sí podemos responder.
¿Qué nos pide el ejercicio? Esta expresión matemática tiene que ser menor o igual a cero. ¿Quiénes son menores a cero? Los negativos. Entonces, el intervalo que debes pintar es este que será. Porque arriba tenés un signo negativo. Fíjate que estás utilizando la regla de signos. O sea, tenés que respetar lo que aparece arriba, no los símbolos que están en la recta numérica, sino los que están sobre la recta numérica. Entonces vos decís, X pertenece desde -1 abierto hasta 0 cerrado. Listo. Tenemos otra consulta por el chat. Vamos a ver. No entendí cómo llegaste a poner los signos sobre la recta. Ok, voy de nuevo. Siempre de derecha a izquierda, yo necesito escribir un símbolo, un signo arriba. Ese método se le llama la regla de signos. Entonces, tenés que observar qué signo tiene X en la expresión original, en el ejercicio, en el problema inicial. El signo de X es positivo. El signo de la X que está en el denominador también es positivo. Entonces vos decís más entre más es más. Por esa razón sabes que vas a arrancar con el signo más. Más, menos, más y así sucesivamente. Ahora, nuevamente, queda como tarea para ustedes, háganlo por favor y así lo van a entender. Consejo, los ejercicios de la pregunta 9 tienen mucha probabilidad de aparecer en los exámenes, así que practíquenlo. No les estoy diciendo que 100% seguro de que va a aparecer, no, pero tiene muchas probabilidades. El ejercicio 9 de la pregunta 1. Queda como tarea para ustedes seleccionar valores de estos intervalos y se van a dar cuenta que no cumplen. Háganlo y se van a dar cuenta. Recuerden, otra cosa más, el -1 es abierto, significa que el -1 no se está considerando, porque si vos reemplazas el -1, vean ustedes qué ocurre, si cumple o no cumple. No tiene que cumplir porque es abierto. El 0 sí tiene que cumplir porque el 0 es cerrado. Es decir, lo está incluyendo. ¿Sí? Continuamos. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, la pregunta 9. Pero, ¿qué ocurre cuando en el segundo miembro no me aparece 0? ¿Se trabajará de la misma forma? Lo vamos a ver ahora. E, un conjunto, voy a escribir directo lo más importante, ¿sí? X dividido por X más 1 mayor a 1. Observen este ejercicio. Lo recomendable es que el segundo miembro sea un 0 y que el primer miembro esté unificado. Ahora vamos a entender a qué me refiero con unificado. Pero lo primero que tiene que quedarles claro es lo siguiente. El segundo miembro siempre tiene que ser un 0. ¿Qué pasa en los exámenes? Nosotros, si consideramos este tema para el primer parcial, casi siempre ponemos un número en el segundo miembro que no sea 0. Entonces la mayoría se confunde. Directamente encuentra los puntos críticos, realiza la recta y listo. Pero no, lo que se les pide es lo siguiente, el segundo miembro tiene que ser un 0 y el primer miembro tiene que estar unificado. Ahora me van a entender mejor. Entonces, como este número no es un 0, el 1 lo pasas a restar al primer miembro porque está con signo positivo. X dividido por X más 1 menos 1 es mayor a 0. Otra observación más. Hago este tipo de observaciones porque es, digamos, las preguntas, o son las preguntas, digamos, que la mayoría de alumnos se hace. Recuerden que el 1, al momento de pasarlo al primer miembro, siempre cambia de signo, pero el pico no cambia. Este es mayor y sigue siendo mayor. ¿Por qué no cambia? Porque yo estoy pasando, eh, entre comillas, decirlo, de una suma a una resta. No es lo correcto, pero lo vamos a ver de esa forma, ¿sí? Acá el 1 está sumando, entonces lo estoy pasando a restar. Está sumando, ahora está restando. En ese caso o en ese escenario, el pico no cambia de sentido.
¿Cuándo cambia? Cuando vos pasas a dividir o a multiplicar, no cuando pasas a restar o a sumar. Eso no cambia. Eso lo tienen que recordar porque digamos que es el error que tiene la mayoría de alumnos. Vamos a hacer una pequeña observación. Voy a salir un momento del ejercicio. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos menos 4x mayor a 5? Fíjate que el menos 4 está multiplicando x, entonces el menos 4 lo tenés que pasar a dividir. Entonces nos queda que x es menor a menos 5 cuartos, porque el menos 4 lo pasé a dividir y el signo lo ubiqué arriba. Entonces, como acá está multiplicando el menos 4 a x y lo estoy pasando a dividir, el pico cambia de sentido. Observe. Pero si este menos 4 que está acá está sumando a x, la historia es distinta. Este menos 4 lo podés pasar al segundo miembro, pero lo estás pasando a sumar. Entonces, en ese caso, el pico no cambia de sentido. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos el menos 4 pero dividiendo? Es similar la historia. Como el menos 4 está dividiendo, lo vas a pasar a multiplicar, pero estás pasando a multiplicar un número negativo. Entonces cambia el sentido también. Perdón, acá me confundí, me emocioné. X es menor a menos 20. ¿Sí? El menos 4 que está dividiendo lo pasas a multiplicar y listo. Fíjate que cuando pasé a multiplicar un número negativo, el pico cambia de sentido. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, nosotros tenemos x más 4 mayor a 5? El 4 lo pasas a restar y te queda 1. Observen que si yo tengo un número negativo y lo paso con signo positivo, porque siempre cuando lo cambias de ubicación, o mejor dicho, de miembros, porque este es el primero y este es el segundo, cuando cambias de miembro, cambia el signo de los números. Siempre es así. Si está sumando, pasa restando y viceversa. Fíjate que acá lo pasé a sumar, no cambia el pico. Lo pasé a restar, no cambia el pico. ¿Cuándo cambia el pico? Cuando lo pasas a dividir o lo pasas a multiplicar. Que quede claro eso. Quizás algunos de ustedes lo tienen muy, pero muy claro, pero algunos de sus compañeros no. Por eso me tomé el tiempo de explicar todos los escenarios, ¿sí? Espero se haya comprendido. Si por ahí no se entendió, recuerden que todo esto queda grabado. Lo pueden visualizar el día de mañana en YouTube. Continuamos. Ahora, lo que yo necesito acá es unificar. ¿Qué es unificar? Es convertir esta fracción y este número entero en una sola fracción. Entonces, ¿qué método tenés que utilizar? Puedes utilizar el método de común denominador, pero algunos le pusieron otro nombre, porque como que común denominador es algo muy formal, entonces le llaman carita feliz. Si lo quieres llamar de esa forma, método de carita feliz, lo puedes llamar de esa manera, no hay problema. Pero es algo informal, pero bueno, sirve para recordar, que es el siguiente. Si nosotros tenemos A sobre B menos C sobre D, puedes utilizar el método de carita feliz, que es lo que se conoce en las matemáticas como común denominador. Es multiplicar A por D, multiplicas B por C y luego B por D. Observen, tenemos una carita feliz. ¿Esto qué es igual? A por D menos B por C dividido B por D. Listo. Entonces, ese es el método que nosotros vamos a utilizar. Pero ¿cuál sería, digamos, el inconveniente? Acá yo tengo un número entero, pero acordate que el número entero lo puedes convertir en fracción. ¿De qué forma? Dividiendo por 1. Fracción y fracción. Ahora sí puedes utilizar carita feliz.
Esto es x por 1, x menos 1 por x más 1, paréntesis x más 1. No se olviden del paréntesis, porque si se olvidan del paréntesis cambia todo el resultado. Ahora, x más 1 por 1 es x más 1. Recuerde que cualquier número multiplicado por 1 siempre es el mismo número. Y todo esto es mayor a 0. Listo. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Utilizar la propiedad distributiva. Este menos que está acá, pasarlo a multiplicar a estos dos números. ¿Sí? Lo que se conoce como propiedad distributiva. Eh, realmente es un menos 1. Entonces podríamos decir menos 1 por x, menos x. Menos por más, menos. Dividido por x más 1. Todo esto mayor a 0. Entonces cancelás esta x con esta x. Porque uno tiene signo positivo y el otro signo negativo. ¿Qué nos queda? Menos 1 dividido por x más 1. Y todo esto es mayor a 0. Bien. Observen. El segundo miembro es 0 y el primer miembro está unificado. ¿Qué significa que sea unificado? Bueno, es una sola fracción. Listo. Hemos hecho todo este procedimiento. Parece extenso, pero no lo es. Bueno, es porque yo estoy explicando varias cosas, entonces por eso hemos tardado un poco. Pero la única forma de hacerlo fácil esto es que ustedes lo practiquen. Tienen que estar practicando para que sean rápidos para el día del examen. ¿Sí? Es por esa razón, aquellos alumnos que dejaron el secundario, bueno, terminaron el secundario hace mucho, por ahí les vendría bien resolver los ejercicios de la práctica cero. Recuerden que hay un PDF donde está la resolución de todos los ejercicios. Así pueden recordar lo que es común denominador o carita feliz, etcétera, y cualquier otra cosa que haga falta. Bien, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta expresión matemática? Lo mismo que hemos hecho anteriormente, encontrar los puntos críticos para poder utilizar la regla de signos. Acá viene otro pequeño problema. Arriba no me aparece X. Y me preguntan, Isaías, pero si arriba no me aparece X, entonces ¿cómo yo puedo encontrar los puntos críticos? Es imposible, no puedo hacer nada arriba. Me van a decir, tu método no sirve. Bueno, en primer lugar, ese método yo no lo he inventado, ese método existe, solo que muy pocos lo explican, ¿sí? Bien, me van a decir, ese método que nos estás explicando no sirve. No es así. Como arriba no aparece el X, bueno, entonces arriba no lo vas a trabajar. Solamente trabajas el denominador. El denominador es X más 1. Y X más 1 tiene que ser distinto de 0. Despejas X y te queda que X es distinto a menos 1. Entonces, el punto crítico es únicamente el menos 1. Lo podés encerrar entre llaves si querés. Listo. Tenemos un solo punto crítico. Entonces, sobre ese menos 1, nosotros vamos a construir una recta. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir nuevamente la última parte? Sí. Bien. Hasta acá, nosotros tenemos todo lo que se requiere para poder utilizar la regla de signos. El segundo miembro es 0 y el primer miembro está unificado. Entonces, ahora necesitas obtener los puntos críticos para saber qué punto lo vas a ubicar en la recta numérica que vas a construir. Entonces, fíjate que arriba no aparece X. Entonces, es decir, el numerador, que es la forma correcta de decirlo, en el numerador no aparece X. Como no aparece X, bueno, no hay ningún problema, no trabajas arriba. Entonces, ahora nos vamos al denominador. En el denominador sí tenés una X. Entonces vos decís, X más 1 tiene que ser distinto de 0. Acordate que todas las expresiones que salen del denominador siempre tiene que ser distinto de 0 porque el denominador nunca puede ser 0. Entonces hemos obtenido un solo punto crítico. Ahora sí vamos a construir la recta numérica
Y vamos a utilizar la regla de signos. Más infinito, menos infinito. Ubicás el menos 1. El menos 1 surge del denominador, pero es distinto. O sea, surge del denominador significa que va a un círculo sin pintar. Independientemente si es mayor o igual. En este caso solamente es mayor, no interesa. Con saber que surge del denominador siempre es un círculo sin pintar. Ahora la gran pregunta es, ¿arrancamos con el signo más o con el signo menos para poder utilizar la regla de signo? Bueno, comenzamos. ¿Arriba qué signo tiene? Negativo. Arriba no aparece X, perfecto, pero tiene signo negativo ese menos 1. Entonces consideras el signo. En el denominador, ¿qué signo tiene X? Positivo. Entonces, ¿qué puedes decir? Menos entre más, menos. Entonces, en este ejercicio, ¿con qué signo arrancas? Con el signo menos. Entonces vos decís menos. Fíjate que ahora ha cambiado, ¿eh? Porque los ejercicios anteriores arrancábamos con más. Menos y acá más. Listo. ¿Qué nos pide el ejercicio? Mayores a cero. ¿Quién es mayor a cero? ¿Los positivos o los negativos? Los positivos, entonces pintas todo este intervalo. Porque arriba tenés el signo más. La regla de signo lo que te indica es qué intervalo vas a tener que pintar, ¿sí? Y esos intervalos que están pintados son los que van, digamos, en la respuesta. Entonces, ¿qué puedes decir de todo esto? X pertenece desde menos infinito hasta menos 1. Abierto. Listo. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Nuevamente, les queda como tarea a ustedes considerar cualquier valor de este intervalo, lo reemplazas acá y tiene que cumplir que sea mayor a 0. Selecciona valor de este intervalo y te vas a dar cuenta que no cumple. Por esa razón, este intervalo es la respuesta. Me queda menos de un minuto, así que cortamos y envío el último enlace de Zoom.